Bienvenidos a El Biota, podcast para estudiantes en salud. Comencemos. Hola, hoy nos vamos a asomar a un universo que está ahí, oculto, pero que coexiste con nosotros, ¿no? El de los parásitos. Son organismos que, han hecho de la dependencia todo un arte. Viven a expensas de otros. Y estas relaciones a veces son sutiles, otras, francamente perjudiciales. Eso es, en esencia, el parasitismo. Una simbiosis donde uno se beneficia y el otro, no tanto, la verdad. Para esta exploración vamos a usar los materiales que revisamos para tratar de entender un poco mejor a estos maestros de la adaptación. Veremos qué son, cómo interactúan con quienes los hospedan y cómo los clasifica la ciencia. Hablaremos de esa famosa tríada ecológica: parásito, hospedador, ambiente. E incluso de una tétrada que suma factores sociales que resultan ser cruciales. Vamos a revisar conceptos clave, tipos de hospedadores, los ciclos de vida, esas rutas tan complejas que siguen. Y luego, nos meteremos de lleno en los dos grandes grupos: los protozoos, que son unicelulares, y los metazoos, los pluricelulares, como los gusanos y artrópodos. Veremos sus estrategias, qué los hace únicos. Empecemos a desentrañar esto. Exacto. Y fíjate que lo verdaderamente fascinante aquí es que estas clasificaciones, estos ciclos, no son solo teoría del libro, Son en realidad el mapa que necesitamos para entender cómo se mueven, cómo se transmiten las enfermedades parasitarias, comprender sus estrategias de vida, quién depende de quién. Eso nos da las claves para saber dónde y cómo podemos intervenir, cómo controlarlas. Es biología, pero aplicada directamente a la salud pública. Perfecto. Entonces, para empezar por lo básico, ¿cómo definen nuestras fuentes a un parásito? ¿Sería un organismo que vive sobre o dentro de otro, no? Su hospedador. De ahí saca su alimento, está adaptado a esa vida y, esto es importante, le causa algún tipo de daño. Mencionabas la tríada ecológica. Es como la base, ¿cierto? El parásito, el hospedador que lo alberga y el ambiente que comparten. Ese ambiente que, modula su relación. Pero, ojo, para entender de verdad el impacto en poblaciones humanas, necesitamos ir un paso más allá: la tétrada ecológica. A esa tríada le sumamos un cuarto elemento, que es fundamental: los factores concausales. Y aquí es donde la biología, choca con la realidad social y económica. Estamos hablando de las condiciones de vivienda, si la gente tiene acceso a agua potable, si hay saneamiento adecuado, también el nivel educativo, las prácticas de higiene, el acceso a servicios de salud. Todos estos factores pueden ser determinantes. Deciden si una persona se infecta, si la infección se propaga en una comunidad o si esa comunidad es más vulnerable. Muchas veces, controlar parásitos significa mejorar estas condiciones de vida. No solo se trata de dar medicamentos. Queda clarísimo. El contexto es vital. Ahora, sobre los hospedadores, entiendo que no todos cumplen el mismo papel para el parásito. Está el hospedador definitivo, que es como el destino final, ¿no? Donde el parásito alcanza la madurez sexual, se reproduce. Luego, el intermediario. Este es necesario para alguna etapa de su desarrollo. A veces también se multiplica ahí, pero asexualmente. Y mencionan también al hospedador paraténico. Este me suena como un actor de reparto. ¿Qué hace exactamente? ¿Cómo funciona eso del hospedador paraténico? Es más bien como un facilitador estratégico, diría yo. No es esencial para que el parásito madure o cambie de etapa, ¿sabes? Pero funciona como un puente ecológico. Imagínate esto. El parásito necesita llegar a un pez grande, que sería su hospedador definitivo. Pero su fase larvaria está en un caracol, el hospedador intermediario. Y resulta que el pez grande no come caracoles. Pero si un pez pequeño se come al caracol y luego el pez grande se come a ese pez pequeño, ¡listo! Ese pez pequeño fue el hospedador paraténico. Le ayudó al parásito a saltar un eslabón en la cadena trófica y a llegar a su destino final. Es una solución logística bastante elegante por parte del parásito. El monoxénico, que es el directo. Todo pasa en un solo tipo de hospedador. Y luego está el heteroxénico, o indirecto. Este necesita 2 o más especies distintas para completarse. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Con una variedad de itinerarios increíble. Totalmente.
Y esa complejidad tiene consecuencias muy directas. Un ciclo heterocénico, con múltiples paradas, a menudo en distintos ambientes, uno podría pensar que es más fácil de interrumpir, ¿no? Porque hay más puntos vulnerables. Pero por otro lado, también puede ser más robusto, quizás con rutas alternativas. Requiere que entendamos toda la red de interacciones para poder encontrar su talón de Aquiles. Es un reflejo claro de esa constante carrera armamentista entre el parásito y el hospedador. Entendido. Con estos fundamentos ya más claros, ¿qué tal si exploramos el primer gran grupo, los protozoos? Son organismos eucariotas, sí, pero unicelulares. Aunque ojo, no hay que subestimarlos por eso, Su complejidad es notable. Las notas destacan su increíble adaptabilidad. Pueden vivir libres por ahí o parasitar casi cualquier cosa, desde algas hasta nosotros mismos. Son verdaderos maestros de la supervivencia microscópica. Y suelen tener, digamos, dos modos de vida principales, dos formas vitales. Por un lado, el trofozoito. Esta es la forma activa, la que se alimenta, se mueve, se reproduce y, crucialmente, es la que causa el daño. Es como el invasor activo. Pero muchos de ellos, para poder sobrevivir fuera del cuerpo o en condiciones que son adversas, se transforman en quistes o a veces quistes. Son como cápsulas de supervivencia, ¿entiendes? Con una pared bien resistente. Son esenciales para la transmisión. Podríamos pensar en ellos como la semilla resistente que está esperando el momento adecuado para germinar. Muy versátiles también en cómo se alimentan y se reproducen, según leí. Sí, en la reproducción vemos toda una gama. Pueden hacer lo más simple, dividirse en dos, fisión binaria. O pueden hacer múltiples copias internas antes de liberarlas todas juntas, que es la fisión múltiple o esquizogonia. Una estrategia como de producción en masa. Y también tienen mecanismos sexuales. No solo para reproducirse, sino a veces para intercambiar genes, generar diversidad. Y eso, claro, es otra ventaja en esta carrera evolutiva constante. Una forma útil de clasificarlos, que mencionan las fuentes, es por cómo se mueven. A ver, están los ciliados, que usan esos pequeños pelitos, los cilios. El único que parece ser relevante en humanos es Balantidium coli. Luego están las amebas. Estas se mueven de una forma muy particular, ¿no? Extendiendo como brazos de citoplasma, los pseudópodos, como si fueran fluyendo. Entamoeba histolítica, la que causa la amebiasis, es el ejemplo clásico. Pero hay muchas otras, algunas comensales, otras de vida libre. Y también están los flagelados, que usan esas estructuras largas, como látigos, los flagelos. Y aquí, dentro de los flagelados, hay una división interna que es fascinante. Es casi como si hubiera dos filosofías de vida distintas, dictadas por una pequeña estructura de ADN mitocondrial llamada cinetoplasto. Algunos, como el Trypanosoma cruzi, el causante del Chagas, lo tienen. Y estos suelen requerir ciclos bastante complejos, a menudo con un insecto vector que los transmite entre vertebrados. Otros, en cambio, como Giardia... Fascinante esa diferencia, sí. Y el último grupo de protozoos que mencionan, los apicomplexa. También les dicen esporozoos. Su nombre viene de algo llamado complejo apical. Suenan como muy especializados, ¿no? Y lo son. Son los especialistas en, digamos, allanamiento de morada celular. Ese complejo apical es como un kit de herramientas moleculares súper especializado. Les permite perforar la membrana de la célula del hospedador e invadirla activamente. Son intracelulares obligados, o sea, necesitan estar dentro de una célula para poder prosperar. Su ciclo de vida típico tiene como 3 actos. Primero, una multiplicación asexual muy rápida dentro de la célula, eso es la esquizogonia o merogonia. Luego, una fase sexual para formar gametos, la gamogonia. Y finalmente, después de la fecundación, viene otra multiplicación que genera las formas infectantes, los esporozoitos, que ya están listos para invadir de nuevo. Eso es la esporogonia. Toxoplasma gondii es un ejemplo estrella de esto. Puede invadir casi cualquier célula de un animal de sangre caliente. Imagínate tener esa llave maestra. Esto, claro, plantea una pregunta importante sobre su increíble plasticidad evolutiva. Impresionante, la verdad. Bueno, dejemos por un momento el mundo unicelular y pasemos a los metazoos, los parásitos que son pluricelulares.
Aquí encontramos principalmente a los helmintos, o sea, los gusanos parásitos, y también a algunos artrópodos. Pueden tener sexos separados, dicen que son dioicos, o tener ambos sexos en un mismo individuo, los hermafroditas. Empecemos con los helmintos, los gusanos. Las notas describen una gran variedad de formas, algunos planos como hojas o cintas, otros redondos como pulmos, como fideos. Y algo curioso, muchos de sus sistemas de órganos internos están como reducidos, ¿no? Excepto el reproductor, ese suele ser muy prominente. Tienen cubiertas para protegerse y estructuras para no ser arrastrados. ¿Cómo se las arreglan para quedarse pegados donde quieren? Es algo que me intriga. Pueden tener ventosas musculares muy potentes, ganchos afilados, a veces hasta dientes o espinas. El Scolex, por ejemplo, que es como la cabeza de una tenia, es un ejemplo perfecto. Tiene ventosas y a menudo una corona de ganchos para anclarse fuerte a la pared del intestino. Su supervivencia depende de no ser expulsados, claro. Además, su cubierta externa, ya sea un tegumento o una cutícula, a veces con una capa extra llamada glucocálix, los protege de las defensas del hospedador. Piensa en los jugos digestivos o el sistema inmune. Es otra adaptación clave. Entiendo. Y bueno, los clasificamos en varios grupos principales. Los más importantes son los platelmintos, o gusanos planos. Ahí dentro están los trematodes y los estodes. Luego tenemos los nemátodes, o gusanos redondos. También los acantocéfalos, que son los gusanos de cabeza espinosa. Y algunos anélidos, los gusanos segmentados. Ok, vamos por partes. Platelmintos. Planos, sin cavidad corporal interna, usualmente hermafroditas. Dentro de ellos, los trematodes. Tienen forma como de hoja, ¿no? Como la fasciola hepática. Sus ciclos de vida son complejos. A menudo necesitan caracoles como primer hospedador intermediario. Y el otro gran grupo de platelmintos, los estodes, las tenias. También planos, pero estos sin sistema digestivo. Absorben todo a través de su superficie. Su cuerpo es como una cadena de segmentos reproductores, las proglótides. Los adultos suelen vivir en el intestino. Y aquí, fíjate, hay una diferencia estratégica clave que está en sus huevos. Hay como dos grandes planes evolutivos. Unos, como los de la tenia común, la tania, salen del hospedador ya listos para infectar al siguiente que los ingiera. Otros, en cambio, necesitan pasar un tiempo en el agua para que el embrión se desarrolle antes de poder ser infectantes. Esto nos muestra cómo se adaptan a distintos ambientes, ya sean terrestres o acuáticos, para asegurar que su ciclo continúe. Son dos soluciones evolutivas distintas para el mismo problema básico, la transmisión. Si conectamos esto con el panorama general, vemos dos estrategias evolutivas distintas para la transmisión. Entendido, muy claro. Siguiente grupo entonces, nematodes. Los gusanos redondos, como el famoso Ascaris lumbricoides, son cilíndricos no segmentados, tienen una cubierta resistente en la cutícula que tienen que mudar para poder crecer. Y a diferencia de los planos, estos sí tienen un tubo digestivo completo y una cavidad corporal, el pseudoceloma, ¿verdad? Exacto, ese pseudoceloma es interesante. No es una cavidad corporal verdadera como la nuestra, pero les da espacio interno y funciona como un esqueleto hidrostático. Está lleno de líquido a presión, y eso es clave para su movimiento característico, ese ondulante. Y la cutícula, que a veces tiene esa capa adicional que mencionabas, el glucocálix, es fundamental. Les ayuda a resistir el ambiente hostil del hospedador y sobre todo a evadir su sistema inmune. Son más piezas de esa carrera armamentista de la que hablábamos. Luego están los acantocéfalos, los de cabeza espinosa. Suenan intimidantes. Y lo son, para el hospedador, claro. Su rasgo distintivo es esa probóscide, que pueden retraer y que está cubierta de espinas o ganchos. La usan para anclarse muy firmemente al intestino. Sus ciclos de vida también son complejos. Involucran invertebrados y vertebrados. La infección en humanos es generalmente accidental y representa un callejón sin salida para el ciclo del parásito. Y ya para ir cerrando con los gusanos, mencionan brevemente a los anélidos, los gusanos segmentados como la lombriz de tierra. La mayoría, entiendo, son de vida libre, pero hay una excepción famosa. La sanguijuela, Hirudo medicinalis, es un anélido parásito realmente fascinante. Tiene ventosas, una adelante y otra atrás para sujetarse, y piezas bucales para cortar la piel. Pero quizá lo más notable es su saliva.
está cargada de sustancias anticoagulantes y también anestésicos. Así, la sangre fluye libremente y el hospedador pues no se da cuenta fácilmente de que está ahí. Y un dato curioso, los juveniles son depredadores, solo los adultos se vuelven parásitos hematófagos, o sea que se alimentan de sangre. Interesante. Bueno, ya cubrimos a los gusanos. Ahora, una mirada rápida a los artrópodos, el grupo animal más diverso del planeta, ¿no? Invertebrados con exoesqueleto, cuerpo segmentado, patas articuladas. Aquí entran los insectos, los arácnidos, los crustáceos. ¿Cuál es su relevancia en el mundo del parasitismo? Es doble, y es crucial entender ambas facetas. Por un lado, algunos artrópodos son parásitos directamente. Piensa en el ácaro de la sarna, que vive en nuestra piel, o las pulgas y los piojos, que se alimentan de nuestra sangre. Otros no son parásitos en sí, pero causan daño directo. Arañas o escorpiones con su veneno, o los ácaros del polvo que causan alergias. Pero su otro papel, que quizás es aún más importante para la salud global, es como vectores. Son los taxis de otros patógenos, bacterias, virus y, muy importantemente, otros parásitos. Aquí vemos cómo un grupo puede ser el problema en sí mismo o el vehículo para otro problema. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso exactamente? Paludismo. Ese es un protozoo apicomplexa, el Plasmodium. Pero sin el mosquito para llevar el Plasmodium de una persona a otra, la transmisión de la malaria sería muchísimo menos eficiente, casi imposible a gran escala. Lo mismo pasa con las garrapatas y la enfermedad del Lyme, que es causada por una bacteria, o los triatominos, las vinchucas, y la enfermedad de Chagas, causada por el protozoo Trypanosoma. Los artrópodos pueden ser el problema ellos mismos o pueden ser el vehículo indispensable para que otro parásito complete su ciclo y cause enfermedad. Son piezas absolutamente clave en el rompecabezas epidemiológico. Entendido. Entonces, si intentamos resumir este recorrido, empezamos definiendo qué es un parásito, su contexto ecológico, incluyendo esos factores sociales tan importantes de la tetrada. Vimos los distintos roles que juegan los hospedadores y la enorme diversidad de ciclos de vida que existen. Exploramos las estrategias de los protozoos, esos unicelulares, cómo se mueven, cómo resisten en el ambiente, cómo invaden células. Y luego nos adentramos en los metazoos, la variedad de gusanos, helmintos, con todas sus adaptaciones para fijarse y sobrevivir. Y finalmente, este doble papel crucial de los artrópodos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos llevamos? Pues mira, yo creo que nos llevamos una imagen de una diversidad biológica que es asombrosa. Los parásitos son verdaderos maestros de la adaptación. Tienen una variedad increíble de soluciones evolutivas para enfrentar los desafíos de encontrar un hogar, alimentarse, reproducirse y pasar a la siguiente generación. Y todo esto a menudo en una danza muy compleja y específica con sus hospedadores. Es un testimonio brutal del poder de la selección natural operando a lo largo de miles de años. Y entenderlos claro no es solo una curiosidad científica, es fundamental para la salud pública. Volviendo a la tétrada ecológica, nos recuerda constantemente que combatir las enfermedades parasitarias que afectan a millones de personas en el mundo requiere mucho más que solo medicamentos. Requiere también mejorar las condiciones de vida, el saneamiento básico, el acceso a agua limpia, la educación sanitaria, la vivienda digna. La biología y lo social van absolutamente de la mano aquí. Exactamente. Y bueno, para dejar quizás una idea resonando, una reflexión final. Hemos visto estrategias que son realmente increíbles. Desde esa llave maestra de toxoplasma capaz de invadir casi cualquier célula, hasta esos ciclos laberínticos de los trematodes, que dependen de una secuencia precisa de múltiples hospedadores. Considerando toda esta diversidad de estrategias, ¿qué nos dice esto sobre la intensidad de la presión evolutiva? Sobre esa perpetua carrera armamentista que se libra a nivel molecular, celular, ecológico, entre los parásitos y sus hospedadores. Una batalla silenciosa, pero que ha moldeado la vida en nuestro planeta durante millones y millones de años. ¿No te parece?